parece increíble que hayáis venido, porque yo misma hoy pensé en volverme a la cama en cuanto abrí la ventana y vi el temporal que había, así que me parece un acto de valentía y claro, tengo que agradeceroslo, eso es lo primero, y agradecer a Damián, a la IECCCB, que me hayan invitado a participar hoy en este día de patio, que aunque no es patio y estamos cerrados, aquí estamos a buen recaudo y vamos a echar un buen rato, eso espero. Me han pedido que haga una biblioteca sobre la marcha y que además os explique, para todos aquellos que son nuevos o que no saben cómo trabajarlo o cómo tratarlo, qué es un álbum ilustrado, de qué va esto del álbum ilustrado y sobre todo, y algo muy importante, cómo leemos los álbumes ilustrados. Entonces tenía que jugármelo todo en una hora a dejar aquí el pabellón bien alto con piezas que merezca la pena recordar y que además sean importantes y que nos ayuden a crecer como lectores. Otro de los retos de la locura que me propusieron es que tenía que hacer una biblioteca, pero no me dijeron a quién iba dirigida, y entonces pensé, bueno, a una biblioteca pero pensada para el público infantil, juvenil, adulto, ¿cómo va la historia? En realidad he hecho un poco lo que me ha venido en gana y he hecho un poco lo que debemos hacer como mediadores. Yo soy mediadora, soy editora también, pero sobre todo soy mediadora a la lectura. Y debemos atender a las propias necesidades del álbum, y el álbum es un artefacto que tiene más de artístico que de literario y que como tal reclama su espacio propio y está pensado no para un público único. Hay algunos libritos que obviamente sí, pero la mayor parte de ellos están pensados para gente de 0 a 100 años. Y entonces no es necesario hacer una selección muy complicada, porque lo que nos importa es que haya buenas historias dentro y que además, si estas historias van acompañadas de una ilustración que nos asombra, pues estamos de nuevo entrando en el territorio del arte. El arte tiene que ser algo frente a lo que nos pasmemos, a lo que nos plantemos y nos asombra, ¿no? Cuando nos ponemos en un museo, venimos al CCCB y vemos algún tipo de gráfica o un cuadro, nos ponemos delante y lo primero que espera el autor de esa obra de nosotros es que nos sorprendamos. Pues con el álbum igual, Entonces os decía que claro, necesita un espacio propio porque tiene un lenguaje propio. ¿Y cuál es el lenguaje del álbum? A ver, venimos de una literatura infantil y de una literatura ilustrada de los siglos XIX y principios del XX, en el que había dos lenguajes dentro de un libro. Uno era el textual, muy marcado, que era el que seguíamos, y en medio de ese texto aparecía alguna que otra ilustración cuya única finalidad era ornamental. Simplemente aparecía para distraernos un poco de todo aquello que teníamos que leer y para que pudiésemos relajar un poco nuestra atención, ¿no? Pero no aportaba prácticamente nada. Si acaso reforzaba un poco el detalle del texto, pero nada más. Entonces teníamos un libro en el que aparecía un texto y una ilustración, pero no funcionaban juntos. Entonces llegó el álbum. ¿Y qué hizo? Aunar los dos lenguajes, pero de una manera armónica. Tienen que bailar juntos, las imágenes por una parte y el texto por el otro. Pero el texto es muy importante, sí, pero no es lo más importante. El texto incluso es una parte gráfica, como un elemento añadido de la comunicación visual. Entendemos que el álbum recibe más de la comunicación visual que de la literaria y que por tanto es la imagen la que nos va a ayudar a aportar significados a esa historia, mientras que el texto dentro de la propia imagen lo que va a hacer es abrirnos el camino hacia la imaginación, pero la imaginación que estamos empezando a dejar correr al ver las imágenes, ¿no? Nos metemos en la historia a través de la imagen y el texto está ahí para reforzarnos, con unos poquitos de datos, añadiendo poco a más información. La información gruesa está en la imagen. Y es muy importante mantener todo el rato una lectura activa. Esto en el libro, habitualmente en el libro ilustrado,
podemos hacer una lectura entrecortada, también en el álbum, podemos empezar, siempre tenemos que tener en cuenta los derechos del lector de PENAC, ¿recordáis? Aquello de poder empezar el libro por donde nos dé la gana, parar cuando nos apetezca, y leernos una cosa sí y la otra no, porque es lo que realmente queremos. Bien, pues en el álbum ocurre una cosa que no ocurre en el resto de libros, ni el resto de material bibliográfico impreso, y es que el álbum lo es todo, de principio a fin. Es un poco como, voy a traer aquí una frase de la cotidianidad, pero un poco el álbum es el cerdito, ¿verdad? En el cerdito se aprovecha todo, y en el álbum también, desde las cubiertas, desde la propia tapa o una sobrecubierta o una camisa, ahí ya se cuenta algo de la historia, por lo cual el álbum hay que observarlo todo, no podemos dejarnos nada, incluso en el código de barras puede haber una intervención gráfica, porque es un asunto gráfico desastroso lo del código de barras, es un reclamo comercial, una necesidad y una imposición comercial, y aunque destruya la narración gráfica que estamos viendo con un código de barras horroroso, el artista o ilustrador puede intervenir ese elemento que es obligatorio hacerlo constar y darle una nueva vida que tenga que ver con la lectura del álbum, por lo cual cuando estéis ante un álbum ilustrado, recordad que tenéis que prestar atención a todo. Y ahora me diréis, no somos superhéroes, no nos da para entender, o sea, para verlo todo así. ¿Y cómo tengo que comprarlo? ¿Cómo sé que este es el bueno? Tenéis que escuchar a vuestros mediadores, vuestros libreros. Son los que saben, los que buscan en los catálogos, los que saben qué libros están disponibles y a quién van dirigidos esos álbumes, ¿no? Cuando tenéis además gente pequeña en casa, normalmente esa gente está escolarizada y entonces va al cole, y en el cole hay otro mediador importantísimo, que es la profesora, el profesor, el maestro, pero además debería haber otro elemento de cohesión del mundo de la lectura con el niño, que es la biblioteca escolar. ¡Uf! ¡Sorpresa! No existen, pero ya hablaremos de cosas bonitas después, no os preocupéis. El caso es que hay mediadores, ¿no? Los bibliotecarios trabajan como mediadores, saben hacer llegar el libro al lector que corresponde, y el librero dentro de la librería hace exactamente lo mismo, y nosotros adultos, como padres, como profesores y demás, también actuamos como mediadores, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos claro más o menos qué tenemos cuando nos ponen delante un álbum ilustrado y me decís, bien, ¿y yo cómo elijo? ¿Y yo cómo sé? Y os digo, hay que prestar atención a muchas cosas, sobre todo porque os dije que el álbum es álbum de principio a fin, por dentro y por fuera, donde menos te lo esperas, ahí te está contando algo. Bien, es complicado si no lo conocemos, pero a medida que nos vamos familiarizando, como el resto de libros que hacemos llegar a nuestras vidas, pues entonces esto empieza a ser una cuestión normal, de rutina. Vas a ver álbumes igual que vas a ver libros, ¿no? En el libro normalmente tienes una fuente de información importante que es la contratapa. Ahí vas a encontrar la sinopsis del libro. En el álbum no tiene por qué ser así, porque una sinopsis propia de un libro de literatura convencional puede ser el texto íntegro de un álbum. Estamos pensando en que un álbum tiene una media de 32 páginas, y ahí entre la ilustración y el texto, que pueden ser palabras o puede ser sin palabras. Hoy vamos a ver álbumes sin palabras. No necesitamos texto, simplemente con la imagen seguimos la narración. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, lo más honesto y real sería decir, si no sabemos, tenemos apoyos a través de los mediadores, pero además hay una cosa que es muy importante, y es nuestra decisión, nuestro gusto. ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? ¿Qué tipo de narrativa gráfica nos gusta? ¿Alguna vez os lo habéis preguntado? Si lo hacéis cuando hablamos de arte, ¿verdad? Si tenéis claro qué corriente o qué escuela os gusta más. Pues en la ilustración, al igual que en el resto de artes, pues hay diferentes estilos, Yo los libros que he traído hoy, en su mayoría, son estilos de una narración gráfica, pues, en cierto grado poderosa, que es lo que a mí me gusta, y sobre todo aquella narración gráfica que viene, está muy de la mano del mundo del diseño gráfico. Después hay otros libros, otros autores, otros ilustradores que trabajan la ilustración a modo clásico o que son mucho más barrocos. Hay para todos los gustos. Entonces, una condición sine qua non es que nos guste,
que nos atraiga. Si nosotros vamos a la librería y vemos algo que de repente, ¡cling!, nos hace así el ojo y vamos a ese libro, bien, vamos a pararnos ahí. Y tenemos un libro, lo abrimos, vemos qué nos cuenta. Os decía, bueno, puede que tenga una contracubierta en la que se diga de qué va el libro, pero la mayor parte de las veces no. De hecho, hay una anécdota que me parece muy divertida, que es que hay un editor que se llama Armin Abmayer, bueno, se llamaba porque se murió, era el esposo de Rotraud Susanne Werner, que es otra gran ilustradora del mundo de la literatura infantil y juvenil. Y él montó una de las editoriales experimentales más maravillosa del mundo, que fue Die Tollen Hefte. Die Tollen Hefte hacía proyectos artísticos con los mejores ilustradores del panorama ilustrado europeo y trabajaban con tintas directas a modo de serigrafías en un cuaderno de 16 por 16 grapao que no tenían pretensiones a nivel editorial, pero sí las tenía a conciencia del editor, ¿no? ¿Y qué pretensiones tenía? Pretendía hacer obras de arte únicas. Hacía tirajes muy limitados, Armin Abmayer, con artistas, y decía, bueno, esta es tu decisión. Si no te compras uno de estos, te lo pierdes, porque no voy a imprimir más. ¿Qué está haciendo? Añadiéndole un valor artístico a una pieza bibliográfica que en producción, en lo que se refiere al parámetro más básico de producción del libro, no la tiene. Hombre, la tiene, ¿por qué? Porque al trabajar con tintas directas ocurrió que cuando hicieron el primer libro tuvieron que tirar 11 páginas para sacar una página correcta. Y la imprenta casi quiebra porque había que poner a secar todos esos papeles y mientras la máquina de la imprenta no seguía funcionando. ¿Entendéis? O sea, él dio un valor añadido al libro que no habían hecho otros editores al enfocar la venta del libro como un producto comercial. Él dijo, es único. ¿Por qué? Porque un artista ha intervenido, la ha reinterpretado de forma única y yo como editor tengo que darle el valor que tiene. Y además de darle el valor como pieza única, hacía que siempre sus libros llevaran una sobrecubierta, llevaban una camisa. Y un día alguien le preguntó, pero con todo lo que ha ilustrado y con toda con toda la calidad artística que tiene este librito, ¿por qué le pones además una sobrecubierta? ¿No es pretencioso? Y dijo, no, le pongo una sobrecubierta para que no tenga que llevar el texto de la contracubierta, que es una mentira editorial, dijo Armin Abmayer. Sí, mentira. Una mentira. ¿Por qué? Porque todos los editores se matan a poner las cosas más hilarante, desternillante, apasionante, naufragante. Cualquier cosa que acabe en ante vale para poner en un texto de sobrecubierta. Las sinopsis son un engaño, son un reclamo comercial. Y Armin Abmayer, conocedor del mundo editorial, dijo, hasta aquí, yo no sigo alimentando las mentiras. Entonces, ¿qué hago? Pongo una sobrecubierta, quedo estupendamente y además no le tengo que contar a nadie porque a mí no me da la gana de poner esos textos horrorosos ahí atrás. Fijaos, también os tenéis que fijar en la sobrecubierta. A veces aparece incluso hasta la imagen del ilustrador en una foto en blanco y negro. Es un espanto, da miedo, echa para atrás a los niños. Grandes clásicos como Shel Silverstein se hacía poner en una fotografía en blanco y negro en la contracubierta y espantaba a los niños. No sabemos cómo ha llegado a tener tantos seguidores. Y otro que también lo hacía era Clement Hart, que junto con Margaret Wise Brown hizo uno de los libros más importantes de la literatura infantil, que se llama Buenas noches, Luna. Seguro que lo conocéis, con unos colores muy estridentes, una repetición constante de ¿qué hay en la habitación? ¿Y tú qué ves? ¿No? Ese juego de no parar. Pues también pusieron al bueno de Clement Hart en una contracubierta y resulta que con los años pues el libro fue censurado en las bibliotecas infantiles y públicas, porque el bueno de Clement fumaba. Claro, en los 50 y los 60 se fumaba en cualquier parte, era lo normal, y él estaba en su foto con Margaret ahí y él fumaba y entonces lo censuraron. Entonces, recomendación desde aquí, nunca utilicéis una foto vuestra, por mucho amor que os tengáis a vosotros mismos, para ponerla a la contracubierta, porque normalmente al lector le aporta muy poco y con el tiempo se ve la degeneración del humano. No nos conviene a ninguno, ¿entendéis? Bien, entonces, ¿cómo he hecho yo la selección? Pues os he traído autores de hoy y de siempre, de los que siguen funcionando y que por suerte hemos conseguido que el mercado editorial se fije en esos libros y los vaya reeditando. Alguna que otra novedad,
pero sobre todo me ha parecido interesante enseñaros un poco las tendencias y cómo fue evolucionando el álbum en los últimos siglos, añadiendo cada vez que aparecían nuevas aportaciones, elementos que han hecho entender al álbum como hoy lo entendemos. No penséis que un álbum se hace, 32 páginas, en una se pone todo ilustración, se le va echando un poquito de texto por aquí, no, hay que pensarlo. Hay una cosa que se llama storyboard que hay que tener en cuenta, no se os olvide. Esto no es un acto creativo impulsivo, no, aquí está todo medido hasta el último detalle. Entonces, quería empezar a hablaros de algunos de los autores favoritos que además tienen cierta sensibilidad artística y que han aportado cosas al mundo del álbum. Y el primero que os he traído es este álbum de 1950, se llama Roland, y es uno de los álbumes de 1958 que hizo André François. ¿Y quién era André François? Si os digo Lágrimas de cocodrilo, ¿os suena? Hay un álbum que se llama Lágrimas de cocodrilo, de André François, que tiene 3 años menos que este. ¿Y qué hizo André François en ese libro? Añadir un nuevo elemento en la concepción del álbum, tratar el álbum como un libro objeto, algo que es más propio del libro de artista que del libro convencional, comercial, ¿no? Bien, ¿cómo hizo esto del libro objeto? Pues cogió el álbum, la historia del cocodrilo, es un cocodrilo, Lágrimas de cocodrilo, es la historia de un cocodrilo muy mentiroso, terriblemente mentiroso, que hace que llora y entonces nos ablanda a todos y consigue todo lo que le da la gana, ¿no? Bien, ¿cómo es un cocodrilo? Su forma, ¿cómo es? Alargado. Bien, ¿qué hizo François? Dijo, yo tengo que llevar el cocodrilo desde mi cabeza hasta los lectores. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a mandar por carta. ¿Por qué carta? Por carta aérea. Entonces construyó una caja en la que metió al cocodrilo. Y al cocodrilo lo hizo en un álbum con forma apaisada y horizontal, como un cocodrilo. Hay una caja dentro de la que va un cocodrilo. Y por encima, ¿qué hay? Un sobre de envío. Esa sobrecubierta que André François construyó para meter al cocodrilo y enviároslo a vosotros como lectores fue un nuevo elemento que él añadió al álbum ilustrado. ¿Y qué es esto en términos generales? El packaging. ¿Os dais cuenta? Un elemento del diseño que de repente llega al mundo de la literatura infantil para aportar matices, para formar parte de la historia. ¿Por qué? Porque tú cuando coges el Lágrimas de cocodrilo, desde fuera ya lo estás viendo que es una carta. Y ahí has de empezar a memorizar todos esos datos que te va añadiendo. Bueno, a François le encantó esto de la carta. Después hizo otro libro con Prévert que se llamaba Carta desde Baladar, en la que también pusieron en la cubierta el azul y el rojo, las bandas azules y rojas de las cartas de envío, y además aparecía un hueco en blanco para que aquel que comprara el libro pusiera su nombre y se le enviara de regalo a algún amigo. Ellos eran muy optimistas, o sea, eso de pensar que tus amigos van a ir, comprarte libros, mandártelos por correo postal y un cartero no se va a quedar con el libro y te lo va a traer a tu casa, eso es ciencia ficción, ¿entendéis? Es otro género literario esto ya. Pero bueno, ¿qué hizo en Roland? ¿Por qué he traído Roland si no tiene ese packaging del que os he hablado? Por la historia. Roland habla de la fantasía, de la literatura infantil de la de verdad, para hacer llegar a los pequeños lectores, aquello de los que nos hablaba tanto Rodin, ¿verdad? Alcanzar el reino de la fantasía y tener fantástica, porque es muy importante tener fantástica. Tenemos todo tipo de ciencias, pero a la fantástica nadie se ha dedicado en integridad, pues es muy importante tener fantástica. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se llega a la fantasía a través de este tipo de textos? Esta es la historia de un niño castigado. Como estaba yo aquí que no me dejaban hablar antes, pues a este niño al llegar a clase, por llegar tarde, lo mandaron a un rincón. Fuera, al rincón. Y estaba en el rincón tan aburrido, tan aburrido, tan aburrido, tan aburrido, que con la punta del lápiz se puso a dibujar en el suelo. ¿Y le salió qué? Un tigre. Sí, le salió un tigre. Mirad. Y que se dio cuenta de que cuando se movía y pisaba la madera y la madera hacía crash, el tigre cobraba vida. ¿Qué es eso? La esencia de la fantástica. Ese mundo en el que viven los niños que está a caballo entre la realidad y la no realidad, lo fantástico, pues eso está aquí. Con un solo crash
¿qué hace el suelo? El tigre cobra vida y empiezan a vivir grandes aventuras, porque claro, imaginaos lo que es un tigre dentro de una escuela, se puede liar muy gorda, y en el pueblo también, porque no tienen costumbre de ir en tigres, unos van en bici y otros van en tigres, Esto es del año 50, está hecho con 2 tintas y por un gran dibujante. François era dibujante para Citroën y también fue dibujante para empresas farmacéuticas. En los años 50 y 60, la publicidad esa de Dolalgial o Voltaren, échatelo y sale una cosa roja que se te pone en el brazo, eso no existía, Y entonces dedicaban también dinero a publicidad, invertían en publicidad para colocar las marcas de medicinas y no lo hacían de una manera habitual, lo hacían a través de ilustradores. En Francia se prodigó mucho esto y había grandes empresas farmacéuticas que contrataban a dibujantes e historietistas para hacer sus folletos de cómo cuidarte para un resfriado, un manual de pequeños auxilios, pues todo esto lo hacían ilustradores. Algo que ahora parece que con el tiempo la empresa biosanitaria ha vuelto a retomar y utiliza la ilustración y la animación para comunicar campañas. No sé si os habéis dado cuenta en los últimos años. Bien, pues este era el primer libro con el que iba a abrir. Como siga este ritmo no llegamos al quinto. Lo dejo por aquí y después, si queréis, podéis ver los libros junto, o sea, os los dejo aquí y podéis echarles un ojo. ¿A quién más he traído? A otro de los grandes. Hoy son todos muy luxury, ¿Quién es Mitsumasa? Un japonés estupendo que se dedicó toda su vida a viajar. ¿Quién no va a ser feliz así? Entonces, se dedicó toda su vida a viajar y viajaba siempre acompañado de una máquina de fotos, una pequeña caja de acuarelas y un bloc de notas. ¿Y él qué iba haciendo? Claro, Mitsumasa nunca aprendió otra lengua que no fuese la suya. Chapurreaba algo de inglés, de tanto viaje algo fue aprendiendo, pero como duty free y cosas así, no era muy, no. Entonces él, claro, todo le llamaba la atención, todo le parecía diferente y tomaba nota de todas esas cosas. Tomaba nota y apuntaba en su libreta y además hacía fotos y también le encantaba sentarse sereno en un campito y ponerse a dibujar. Entonces, con todas esas notas que él tomó, todos esos cuadernos y todos esos bocetos que hizo, construyó un reflejo del mundo en los años 80, pero pensado para los niños. Ni una sola palabra. No necesitó ni una sola palabra. Los viajes de Ano, que los conocimos aquí en los años 60, gracias a la editorial Juventud, eran una propuesta lúdica y de viaje en la que tú aprendías cultura, tradición popular, antropología y sociología a través de álbumes ilustrados. ¿Y qué nos enseñaba Mitsumasa? Pues nos enseñaba los usos y costumbres. Lo mismo nos retrataba un mercado, que se iba a un castillo y nos decía las partes del castillo, pero claro, era muy inquieto, viajaba mucho. Lo mismo un día estaba en Cadaqués que otro día aparecía en Wisconsin. Y además tenía un detalle divertidísimo, esto antes nunca lo contaba, ahora ya me he venido arriba y os lo voy a contar, pero no os lo contéis a nadie, alguien irá a mataros. Y es que Mitsumasa siempre aparecía como Hitchcock. ¿Recordáis que Hitchcock hacía cameos en sus pelis? Pues Mitsumasa también. En los viajes de Ano hay que buscar a un personaje que va a caballo. Mira él, que además era bajito y no sé qué, y dijo yo a lo grande, y se presenta en caballo. Y entonces vas viendo todo lo que te va enseñando de este pueblo o de esta granja o de este mercado, como os decía, y por ahí va un señor que va a caballo, que ¿qué pinta este aquí? ¿Se nos escapó de un western? No, es Mitsumasa, que siempre aparece y hay que estar atento y buscarlo. O sea, lo del Wally estaba ya requete inventado, ¿entendéis? Mitsumasa ya había pasado por aquí, pero era una mente inquieta al que le encantaban las matemáticas y no solo hizo libros para buscar. Cuando digo para buscar me refiero a que son libros en los que se promueve el arte de la contemplación. De nuevo estamos entrando en el terreno del arte, de nuevo estamos delante de una obra, dejándonos asombrar, disfrutando y viendo todo aquello que el autor quiere transmitirnos, o el artista, ¿no? Bien, pues además de esto hizo álbumes que se dedicaban a los juegos de lógica y matemáticas, espectaculares. Eso lo tenía publicado hasta no hace tanto el Fondo de Cultura Económica, pero están desaparecidos en lo que a infantil se refiere. Y
Otros de sus libros, porque él era una persona con conciencia medioambiental cuando de aquella todavía no existía, ¿no? Los japoneses son muy dados a estas cosas, pues él se quedaba durante horas y horas observando la naturaleza, y de aquellas observaciones y contemplaciones salieron libros tan fantásticos como esto, Ocultos en el bosque. ¿Qué es? Otro libro para la contemplación, otro libro para leer y jugar. ¿Recordáis aquello de Eric Carle? Que el álbum es un libro en el que se puede jugar y un juego en el que se puede leer, ¿verdad? Bien, ¿qué hay aquí? Me diréis, nada, Piu, ahí hay árboles, es estupendo, qué espesidad la del bosque, divino, no la han quemado, todo bien. No, mentira, hay un montón de animales. No puedo haceroslos ver porque estamos a una distancia, pero lo único que tenéis que hacer es poneros enfrente y buscarlos. Es increíble. O sea, esto, aunque vayáis a la Ciudadela con una lupa, no seréis capaz de encontrar nada. Aquí sí. Toda la fauna que os podéis imaginar está aquí, y toda la flora. Y además con un nivel de pintura y de dibujo increíble. Es lo más exquisito que se ha parido en libros de contemplación a lo largo de la historia de la LIG. Así que Mitsumasa Anno os lo tenéis que tatuar a fuego. Si no tenéis un Mitsumasa en vuestra biblioteca, no vengáis al club, ya no podéis formar parte. Además enriquece personalmente. Os dais cuenta de que muchas veces nos juntamos aquí mucha gente mayor, a veces estos libros parecen para que se hacen para pequeños, pero ¿recordáis cuándo fue la última vez que estuvisteis jugando? ¿Jugando simplemente a mirar a la nada o al veo? ¿Alguien puede darme una respuesta de adulto para esto? Bien, ¿estamos perdiendo las ganas de jugar o qué? Munari no os hablaría nunca más, porque Munari dice que hay que hacer jugar al niño que tenemos dentro hasta el último día. Si hay que ponerse ahí dentro, ahí plegaditos, pero jugando, también. Hasta la muerte, jugando. Y esto es un tiempo para nosotros, un tiempo que no debemos olvidar. Y que además mantiene nuestra mente despejada y trabajando. ¿Os dais cuenta? Bien, pues si no conocíais a Mitsumasa Anno, hoy os lleváis un regalo, porque esto es un tesoro de la literatura infantil y juvenil, pero también es un libro para adultos. Él hace muchos juegos visuales. En toda la parte de los libros de matemáticas está muy presente, y hay una referencia constante a Escher, por ejemplo. Y es muy interesante y gusta mucho a todos, a pequeños y a medianos, a grandes también. Así que hemos visto a Mitsumasa Anno. Bien, volvemos otra vez a los años 50. Es que en los años 50 se hicieron tantas cosas que yo debería haber nacido en aquella época. Claro, os digo, 16 por 16 por 16. Ya está, ya sabéis todo lo que tenéis que saber. Este es Dick Bruna. Y ella es Miffy. El que no conoce a Miffy no lo empadronan. Claro, ¿qué pasa con Miffy? ¿Quién era Dick Bruna? Dick Bruna era un ilustrador, pero además era hijo de un editor de la editorial Bruna, de los Bruna de toda la vida. Claro, los Bruna fueron un poco lo que los Lara aquí, ¿no? Porque los Bruna tuvieron una idea genial que fue la que los dejó ahí colocadísimos en la esfera internacional editorial para siempre. Y es que papá Bruna, el padre de Dick, le dijo un día: se me ha ocurrido una cosa, vamos a poner una librería enfrente de cada estación de tren. Lo petaron, tenían un emporio en 4 días. Claro, son los reyes de Holanda, se mueren de risa al lado de Lara, claro, que es una cosa. En fin, claro, le dijo papá Bruna, le dijo: Dick, tienes que seguir con el succession ¿no? Tú eres el heredero, te toca. Y le dijo: Nanay, no me gusta, a mí me gusta Pablo Picasso y Matisse, yo quiero pintar, no quiero hacer esto es de señores trajeados, no me interesa. Y entonces Dick estudió Bellas Artes y tal y cual, y claro, de repente se enfrentó un día al dibujo, ¿no? Y sintió una cosa muy fuerte dentro de él, y es que cada vez que se sentaba a dibujar, sentía que había un niño, es un poco creepy, pero sentía que había un niño enfrente de él mirándolo todo el rato mirándolo. Y él empezó a dibujar, y cuando acabó de dibujar y vio varios de sus dibujos, se dio cuenta de que todo lo que dibujaba miraba al frente, porque era el niño que le estaba mirando. Y a partir de ese momento, del año 55, que nació Ninja es Miffy,
Aquí la tenemos como Miffy, pero en Holanda es Nietzsche. Tiene museo, casa natal, bueno, es una cosa, esto es un fenómeno, ni Justin Bieber, ¿eh? Entonces, claro, nace Nietzsche, hace más de 150 libros, se traduce a más de 40 idiomas y se han vendido de los libros de Miffy más de 85 millones de ejemplares, ¿entendéis? Es muy loco, pero muy loco, por una coneja, sí, es así. Pero es una coneja muy sencilla y ahí reside el éxito de Miffy. ¿Por qué? Porque es una coneja muy fácil de replicar. No tiene demasiados detalles, solo lleva una pequeña aspa por nariz, ahí nada, no tiene nada, ¿eh? Mirad, los ojillos son 2 puntitos, sus orejas bien levantadas, un trazo bold en negro y colores planos, pero de la paleta habitual en la que trabajamos con los niños, ¿no? Bien, pues eso es Miffy, 16 por 16 y 16 páginas. En una página la ilustración, en otra 4 líneas de texto, siempre con una rima muy sencilla. Y aquí está, 85 millones de libros, ¿cómo os quedáis? Miffy lo hace todo, ¿entendéis? En 150 libros que han salido, títulos que han salido de Miffy con sus amigos, otros personajes que hay de Bruna, pero que también acaban todos liados aquí, porque es como, van haciendo spin-offs, ¿no? De unos con otros, tal y cual. Bien, entonces, hace poco leía, bueno, claro, os cuento toda la historia y digo, siempre pinta al personaje de frente, sí, es verdad, pero casualmente en mirad, está de espaldas. Bien, el otro día leía que decía Ellen Datty, conocéis a Ellen Datty, ¿verdad? Bien, si no, os lo tenéis que apuntar porque es muy importante que leáis lo que ella escribe. Decía Ellen, que es conocedora de Bruna, decía, un libro, el único libro en el que no aparece Miffy de frente es en el de la muerte de la abuela. Aquí no ha sido traducido, pero hay muerte en Miffy también. De repente se ve una tumba, allí con la abuela. Claro, en esa está de espaldas. Nunca me había dado cuenta que en el museo también está de espaldas. Va a ver la obra y se presenta de espaldas. Ella normalmente está de frente. Entonces, veis lo que veáis con estos colorinchis, el 16 por 16 y unas orejas, no hay fallo, es Miffy. Y con Miffy, ¿qué vamos a hacer? Aprender conceptos básicos, aprender qué hay en una guardería, qué hay en una casa, qué hay en el campo, qué hay en la granja, cómo se va al museo y qué hago cuando voy al museo. Todas esas cosas que necesitamos para los prelectores, una vez que nos vamos familiarizando y que además llevan un texto muy sencillo, con cierta musicalidad, ¿para qué? Para que nos acordemos de la cancioncilla, y para nosotros sea cada vez más sencillo y dominemos rápidamente a Miffy. Pero Miffy es una de esas compañeras que suelen quedarse más allá de nuestras posibilidades. Si te enamoras de Miffy, se queda en tu vida para siempre. Además, hay un mundo alrededor de Miffy. O sea, el merchandising ya está todo inventado. Podéis encontrar cualquier cosa de Miffy. Y sobre todo es muy interesante ver la obra de Dick Bruna, porque además de haber dedicado buena parte de su vida a los libros infantiles, también fue un diseñador de cubiertas alucinante, y hacía las cubiertas de una serie de un investigador, que era bárbaro. O sea, novela negra, este señor haciendo ilustraciones para novelas negras. Increíble, tenéis que verlo. Habank, la serie de Habank, es increíble, no os lo perdáis. Pues este es otro de los grandes. Ya conocéis a François, conocéis a Mitsumasa, ¿no? Y otro de los grandes que no puede faltar en la biblioteca es Dick Bruna. Además, ahora Coco Books ha reeditado unos cuantos títulos, porque hacía muchos años que no teníamos los libritos aquí traducidos. Otro de los de la galería de los grandes, que ya no se os puede olvidar, es Remy Charlip. ¿Y quién era Remy Charlip? Este estaba como un yum, pero total, estaba del ala total. La máxima pasión que tenía este hombre, que no empezó a hacer libros infantiles hasta los 50, fijaos, este no es como Bruna, que se lo puso fácil el padre. No, él se dedicaba a hacer decorados y vestuario para John Cage, para los espectáculos de John Cage. Me diréis, cuidado, ¿y cómo ha llegado ahora a hacer libros infantiles? Bueno, a él lo que le
le gustaba realmente era la danza. Entonces se inventó una locura que era el Air Male Dance. Me diréis, ¿qué tiene que ver esto con...? Sí, pues entonces, atención, no os perdáis detalle de esto. La cosa era que Remy Charlip dibujaba en papelitos poses de danza. Se las enviaba a todos los componentes de la compañía de danza para la que trabajaba y lo hacía sin mandarles indicaciones. Lo único que tenían que hacer ellos era ponerse de acuerdo, saber quién era cada cual, unir cada uno los movimientos que le había puesto en el papelito y con eso hacer una coreografía. ¿Y qué salía de eso? Un horror. Básicamente un horror, porque aquello no había quien lo enderezara. Pero claro, a Charlie le parecía divertidísimo, una bomba, una explosión para los sentidos, porque cada uno se expresaba como podía, Además había alguien que al final tenía que recuperar todas esas ilustraciones y montar la coreografía, pero a nivel gráfico. Era una locura, no funcionó nunca, no lo digáis a nadie. Pero claro, él dijo, bueno, pues como esto no me va muy bien, voy a seguir pintando. Y entonces se puso a dibujar. Y se le ocurrió hacer cosas para niños. Y entonces hizo esta obra de arte, esta cosa que veis aquí. Afortunadamente, fortunately, que le decimos muchos, sí, fortunately, pero que realmente hay una cosa de traducción que ha ido pasando con los años, que yo le hubiese dicho a este libro, por suerte y por desgracia, porque... ¿quién de vosotros cuando le pasa algo así dice, ¡ay, afortunadamente me ha tocado! No, nadie lo dice esto, y los niños menos, ¿no? Es, por suerte me ha tocado, ¿no? Bien, pues este es un por suerte, por desgracia, una de cal y una de arena, que se dice. Pero en realidad estamos delante de un ensayo sobre la toma de decisiones. Esto debería repartirse en el Congreso. ¿Por qué sobre la toma de decisiones? Sí, por la toma de decisiones, porque cada vez que nosotros nos enfrentamos al momento de tomar una decisión, en el momento que optamos por una cosa o la otra, ¿qué estamos haciendo? Fijándonos a nosotros como individuos con nuestro espíritu crítico y todas nuestras características. Estamos haciéndonos o construyéndonos nuestro propio yo, y más en el caso de un nene, ¿verdad? Entonces, claro, aquí el personaje lo que tiene que hacer es tomar decisiones. Porque es bonito, además de por la ilustración, por la historia, por cómo está hecho y porque lo hace el salvaje mental de Remy Charlip. ¿Por qué es bonito? Porque Remy Charlip tiene un corazón que no le cabe en el pecho y dice que dedica el libro a todos los niños que juegan con bolsas de papel. Esto es la magia. ¿Entendéis? No me digáis ahora que ninguno ha jugado ni con chapas, ni con cajas, ni con bolsas, porque entonces me voy a sentir un poco outsider. Sé que todos habéis jugado con las cajas, es cierto. Bien, Remy Charlip también lo sabía, y dedica eso. ¿Y qué está diciendo? En realidad está hablando de un artefacto mágico del que también hablaba Munari, la imaginación. La caja es el mejor juguete, ¿por qué? Porque cabe todo. Una caja puede ser todo lo que queramos, también una bolsa, o por qué no, una piedra. Arnold Lovell nos enseñó cómo se podía jugar con las piedras también, ¿no? Bien, en fin, es fantástico. ¿Qué le pasa al personaje? El personaje está en su casa y recibe una invitación para ir a una fiesta. Le dicen, el domingo en el CCCB, en el Pati, habrá pasteles. Y dice, uy, estupendo, me voy a preparar para ir a la fiesta. Pero cachi, salgo a la puerta y está todo nublado, hace un frío y un viento que tengo que pegarme las orejas. Claro. Pues lo de hoy, domingo del Pati, ¿entendéis? Bien, ¿qué más? Y entonces dice, bueno, por suerte había allí un avión que lo he podido coger y así llegaré más rápido. Oye, abajo de casa lo tenía, ¿sabes? No hay drama. ¡Ay, qué mala suerte! Por desgracia, me ha explotado el avión. Pero bueno, no os preocupéis, porque por suerte tenía un parachute, ¿cómo se dice esto? Un paracaídas, exacto, un paracaídas. Es que lo estoy leyendo en inglés y entonces se me va. Bien, entonces, pero este es el personaje, ¿entendéis? Y entonces, Ned, ¿y entonces qué pasa? Lo que pasa siempre con los paracaídas, que se le han liado las cuerdas, otra vez me voy al garete. Y entonces mirad cómo representa el personaje, poned los zooms del móvil porque el personaje está aquí. Es esta pequeña mancha en el borde superior. Está cayendo, y si está cayendo, ¿qué nos espera? Hoja de desgracia. Volvemos al blanco y negro. ¿Qué pasa aquí? Que se está cayendo, ¿pero dónde? En un pajar, pero casualmente en el pajar había un tridente. Y
Por suerte voy a caer en el tridente. No, el viento me ha ayudado, el viento me ha ayudado, estoy a salvo. Bueno, entonces, le pasa todo tipo de desgracias, imaginad, porque tiene que pasar un mar de tiburones, ¿entendéis? O sea, y vienen a por él, pero fijaos en la construcción de la imagen, ¿veis? Todo el fondo del mar lo colocan un ladito de nada, ¿por qué? Porque lo importante es la persecución, y que él es una nada al lado de todos esos tiburones, que son malos, malísimos. Bueno, mira, de todo, hasta que se mete en un túnel, el tigre se queda enganchado en el túnel con el culo gordo que tiene, que no cabe, y él sigue rasca que rasca, ¿y dónde aparece? En la fiesta, y donde hay fiesta hay pasteles. Acabamos en magenta, bien, Remy Charlie. De los grandes, este lo tenéis que tener porque si no lo conocíais os ha encantado, entonces yo lo sé, claro, el jugar con dos tintas, bueno, no con dos tintas, pero pasar del contraste del blanco y negro y la escala de grises al magenta, al cian, nos está dando en una misma historia dos lenguajes diferentes, el del miedo o el de estoy tranquilo y en mi zona de confort. Claro, la zona de confort relativa, porque cuando no hay un tridente hay un tiburón, pero bueno, el caso es que el personaje tiene que tomar decisiones y ahí se va configurando el personaje y vamos venciendo nuestros miedos, y enfrentándonos a las cosas que tenemos para las que tenemos que reaccionar. No nos podemos quedar cruzados de brazos. A ver, casi nos muerde el culo un tiburón, pero hay que seguir, después ya vendrá un tigre a comernos, pero hay que seguir, ¿entendéis? Pues eso es afortunadamente, o por suerte, como queráis llamarle, es divino. Bien, ahora quería hablaros de los años 60, y en los años 60, bueno, ya hemos visto cosas de los 50, ¿no? Pero quería hablaros de los años 60 porque en los años 60 pasaron muchas cosas. Después de los periodos de entreguerra, de los años 40, que empezaron a despuntar nuevas corrientes de ilustración y de textos, pensad en Astrid Lindgren en los años 40, pensad en los Moomins que acaban de nacer también aquí en Europa, y claro, hay emigración, muchos de los autores e ilustradores se van a Estados Unidos porque, claro, el American Life pinta muy bien, están en pleno apogeo del diseño también, es el mid-century, y entonces allí recalan varios ilustradores que trabajan tanto en el mundo del diseño como en el mundo del libro ilustrado infantil. Hay como dos tendencias importantes en los años 60. Una es lo que se vive en Europa y otra la que se vive en Estados Unidos. En Estados Unidos os he traído dos imprescindibles y como no los tengáis, de verdad que os echo ahora, como no tengáis ningún libro de estos dos autores, porque esto es terrible, es un drama de domingo. Uno es Maurice Sendak, ¿Dónde viven los monstruos? Todos, ¿no? Bien, no esperaba menos. Y el otro es Tommy Ungerer, cuidado con este, que es mi favorito, cuidado, os la estáis jugando, Bien, ¿qué pasaba con estos dos? Bueno, uno de Estrasburgo, el otro británico, se van a Estados Unidos, empiezan a publicar sus libros. Bien, ¿qué ocurre con esto? Es que mientras tanto en Europa también estaban pasando otras cosas. ¿Y quién estaba en Europa pegando fuerte? Antes hablamos de Gianni Rodari para hablar de literatura infantil, pero ¿quién era su alma mater, su compañero del alma en esto de la creatividad? Bruno Munari, el diseñador de los diseñadores, ¿no? Que nos vuelve locos. ¿Y quién más estaba ahí? En plena revolución. La pedagogía y la didáctica en los años 60 en Italia estaba cambiando de manera radical. Se apostaba por una democracia directa para los niños desde la educación. Y ahí intervinieron tres personas que son muy importantes. Gianni Rodari para cómo trabajar la palabra, Bruno Munari, cómo trabajar la comunicación visual, y Iela Mari, la señora esposa de Enzo Mari, diseñadores ambos, y que ella se dedicó a poner delante de los niños la expresión gráfica para hacer una oda y realzar la naturaleza, ¿no? Le interesaba mucho la exploración natural, que los niños se familiarizaran antes con un árbol que con una pantalla de televisión.
Para ella, los niños estaban sufriendo un atiborre de formas desmedidas y de cosas que ellos no eran capaces de procesar porque no habían sido enseñados a leer narrativa gráfica o una narración a través de imágenes. Entonces ella quiso volver al principio. Bien, entonces de esos libritos os he traído unos cuantos para que veamos juntos. Este es el de Hiela Mari, el globito rojo. ¿Qué es el globito rojo? En realidad es un libro que Hiela construyó a 4 manos junto con su hijo. ¿Y qué quería en este librito? ¿Os dais cuenta de que es muy sencillo? Os hablé antes de álbumes sin palabras, son un género dentro del álbum. ¿Qué ocurre en este librito? Hay una evolución de la línea que nos presenta una metamorfosis constante. El objeto que pertenece a nuestra rutina más inmediata forma parte de una escena que se transforma constantemente. ¿Y eso qué significa? Que hemos hecho un estudio de la forma. Hemos tratado de comunicar con una expresión gráfica mínima, que es una línea muy sencilla y además, lo que os decía antes, replicable, algo que el niño, el lector puede ver y tratar de imitar, ¿verdad? Y colores sencillos y propios de la infancia, ¿verdad? Pues recordáis también el globo rojo de Red Balloon, la película, ¿verdad? Bien, pues era algo similar, ¿no? El niño empezaba a viajar y dejaba que su imaginación creyese que iba viajando con el globo. Pues aquí un poco lo mismo. Tenemos el globo que se convierte en manzana, o el globo que después de ser la manzana se convierte en una mariposa. ¿Y qué es esto? Mirad, esto, bueno, de hacer así, mirad cómo está mi libro, pero esto no es lo importante. Lo importante es que no tiene principio ni fin. Es un libro infinito y esto es inacabable, porque tú siempre puedes seguir viendo formas y siempre puedes seguir jugando a las formas y también puedes utilizar otros sentidos para seguir el relato, pues siguiendo la línea, paso de una página a otra, cambio de la doble página y ahora encuentro otra forma diferente. Bien, pues ¿por qué hizo estos libros Hiela Mari? Porque le pasó como a Bruno Munari, Henry Hoffman y tantos otros que cuando fueron a comprar libros para sus hijos encontraron unos disparates espantosos y dijeron: a mí esto no me ayuda y a los niños no les va a ayudar con su educación tampoco. Hay que hacer otros libros, libros para niños. Libros para que jueguen, para que se aproximen al libro, para que vivan el libro como objeto cuando son pequeños y después no resulte algo artificial en su vida. Vamos a leer poco a poco. Y las imágenes, cuando no tienen texto y son así de sencillas y evocadoras, podemos leerlas todos, ¿no? Ese era el plan y ella lo consiguió. A ella le encantaba hacer encuadernaciones en canutillo, ¿sabéis? Las de la libreta de toda la vida. ¿Por qué? Porque los niños podían pasar mejor esto, y esto de que os digo de que no se acaba nunca y volvía a empezar, pero dile tú a un editor del siglo XXI que te haga un libro con canutillo. Échate a correr que no te llega la muralla china, vamos. Uy, qué ordinarie, uy, no, hay un porqué. Y el porqué hay que respetarlo, y la edición original de estos libros era con canutillo, para que los niños pudiesen trabajar con él. Prácticamente vais a la librería ahora y encontraréis 3, y el único a lo mejor del que tenéis una referencia directa es el animalario del doctor Revillot de Sac Castan, ¿no? Porque todos los cadáveres exquisitos obviamente tienen que llevar un canutillo. Pues hay alguno que se empeña en quitarle el canutillo incluso a los cadáveres exquisitos, que estamos perdiendo la cabeza y el norte, ¿verdad? Bien, bueno, Hiela Mari, escuela italiana. Aquí lo pongo. Otro italiano, pero que acabó en Nueva York. ¿Quién es este? La fantasía, el collage, el papel roto con las manos. ¿Quién es? Leo Lionni, sí, director de arte de la revista Fortune, diseñador gráfico y 20.000 cosas más, pero sobre todo abuelo.
abuelo, que un día se tuvo que llevar a los niños en tren, a él le encantaban los trenes porque toda su vida vivió de un lado para el otro, y donde vivía tenía que cruzar por una zona de lagos y siempre iba en tren, y él siempre iba mirando por la ventanilla porque le encantaba observar, al igual que a Mitsumasa, y a la vez que observaba iba dibujando cosas. Siempre estuvo desde pequeño observando y dibujando la naturaleza. Escondía en su casa larvas de oruga en un armario, en el armario de su habitación, y solo las dejaba salir en primavera. Claro, salían mariposas. Para él aquello era el mayor de los tesoros. Además, su madre le dio permiso para hacer en su habitación lo que le diera la gana. Imaginad qué nivel de libertad, ni en Madrid, eso, ¿entendéis? O sea, tú puedes meter en tu habitación todo tipo de bicheríos, tú te lo guisas, te lo comes y te encargas tú. Lo que pase ahí dentro es como lo de casarse en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Bien, pues entonces Leo Lionni se hizo mayor, tuvo hijos, tal y cual, bueno, la guerra, la mujer que la dejó, bueno, en fin, una cantidad de cosas tremendas que os lo podéis leer en una autobiografía fantástica que ha editado Calandraca, que se llama Entre Mundos, y cuenta vida, obra y milagros de Leo Lionni. Entonces, ¿qué pasó? Que tenía que llevar a sus hijos, a sus nietos en tren, mientras su hijo y su nuera hacían cosas, y entonces dijo, a ver cómo los engancho a estos porque no paraban. Entonces se subieron claro, él se subía al tren, se ponía a mirar por la ventanilla, y aquí me las den todas, como el alcalde de Zalamea, pero con dos zagales ahí que iban dando por saco en el tren, no se podía. Y entonces dijo, ¿qué hago? Pues era un malvado en realidad, porque en la bolsa, en su maletín, llevaba un ejemplar de la revista Life, que era el Hola y el Semana, pues Fortune y Life, ¿entendéis? Iba con el enemigo en el maletín. Y cogió la revista Life, que además decía de manera muy socarrona, que siempre se imprimía con muy buenas tintas, ¿y qué hizo? Recortarla. Claro, era un malvado. Recortó la revista y sacó una página en la que había mucho azul y otra página en la que había mucho amarillo. ¿Y qué construyó? La historia de Pequeño Azul y Pequeño Amarillo. ¿La conocéis? Bien, la historia. Iban en tren, tenía que hacer algo para sus nietos, recortó dos papeles y se puso a contarle una historia a través de dos papeles. Es la historia de Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, que se conocen, se van de farra por la calle y a jugar como locos, y cuando llega la hora de despedirse se dan un abrazo y ¡psh! ¡Cáspitas! Ahora soy verde. ¡Ay, qué drama! Yo no me puedo presentar en mi casa de color verde porque no me van a reconocer. Quiero volver a ser azul y quiero volver a ser amarillo. ¿Qué está pasando? Claro, todo cambia. Nos hemos fundido aquí y todo cambia, ¿no? Bien, no pasa nada. Las cosas no tienen por qué acabar mal. Si acaban mal, no pasa nada, pero tampoco voy a ser yo quien os haga el spoiler. Solo os digo que mirad las lágrimas de qué colores eran. Y a casa volvieron y fueron queridos. Claro, ¿qué pasa con Leo Lionni? Que nos descubrió un nuevo mundo, el mundo de la naturaleza. Ya lo había hecho, había empezado Yela Mari, pero él, gracias a técnicas muy sencillas, ¿veis cómo está el dibujo? ¿Veis cómo es el dibujo? No son círculos perfectos. Este nivel de abstracción, ¿a qué nos invita? De nuevo, a hacer lo mismo. Podemos hacer lo mismo. De hecho, él, en lugar de cortar los papeles con una tijera, como haría el resto de los mortales, los cortaba con los dedos. ¿Para qué? Para que quedaran fallos, para que no fuera perfecto, y para que el niño se diera cuenta de que cuando él lo haga y queden fallos, no pasa nada. También se puede hacer un libro. ¿Entendéis? Eso es generar autoconfianza en el lector. Tú eres capaz de hacerlo. Deja volar tu imaginación y ponte a trabajar y serás capaz de hacer un librito como este. Pues esto fue una revolución en el mundo del álbum ilustrado. La abstracción, que ya había empezado con esa línea que os cuento del globito rojo de Yela, pues puso su punto álgido aquí. Y de aquí salieron grandes historias que os daréis cuenta que Leo Lionni siempre, la mayor parte de sus títulos son de animales, ¿verdad? Sí, ¿no? Tenemos a Frederick, Caballito de Mar, tal y cual, el otro. Bien, ¿qué pasa? Con que él observaba mucho la naturaleza y todo el rato estaba pendiente de los animales, los criaba, convivía con ellos, y para él fueron una referencia imprescindible a la hora de empezar a construir historias. Por eso se considera también buena parte de estos textos y de estos cuentos de Leo Lionni como parte de la fábula del siglo XXI, que ya no alecciona, sino que transmite otro tipo de valores, como el que
que nos transmite Frederick, que dice que a él lo de estar por ahí recogiendo nueces, vete tú, ¿entiendes? No, es que va a llegar el invierno y no vas a tener que comer, no, vete tú. Y le dice, pero Frederick, ¿qué haces? Y le dice, yo estoy al sol. Y entonces él aparece allí cogiendo los rayos, muy hedonista, y le dice, pero si no tienes comida, ¿cómo vas a vivir? Y entonces Frederick les dice, cuando lleguen los días malos y todos estéis muy tristes, yo os recitaré poemas, porque tengo el corazón calentito, de estar al sol. Eso es magia, potagia, ¿entendéis? Pues eso lo hacía Leo Lionni, que es otro de los fantásticos. Y otro también del mundo del diseño y muy importante es Paul Rand. ¿A que todo el mundo conoce a Paul Rand? Si yo os digo IBM, no me hagáis, no, IBM no es necesario que os lo diga. IBM, todos lo conocemos, el logo de IBM, ¿a que sí? Bien, aquí está Paul Rand. Ah, el mismo, sí, le pegaba todo. ¿Por qué? Porque también fue padre. ¿Y qué pasó? Que otra vez salí a comprar libros y la mierda que me tengo que traer a casa. Esto como me lo explico yo, un diseñador con tal conocimiento del diseño editorial, y su mujer al lado también, diciendo, esto no puede ser, no le podemos leer estos libros espantosos, y no solo espantosos, sino vuelta y R con Caperucita, el drama de Hansel y Gretel, pero por favor, vamos a entrar en otros terrenos, vamos a divertirnos. Vamos a conseguir evadirnos y pasarnos a otro mundo, ¿no? Bien, ¿cómo lo hizo él? ¿O qué aportó al álbum para que el trabajo de... Bueno, Thierry Charlie se lo dedicó a los que jugaban con las bolsas, a este es para ponerle un monumento. A todos los que le gustan los helados, que levanten la mano a quien no, porque tenemos un problema, Houston. O sea, este libro está dedicado para todos aquellos que disfrutan comiendo helados. La próxima vez que vayáis a una cena en verano, os lleváis una tarrina de la creme y el Paul Rand, y quedáis como señores, ¿entendéis? Esto es buen gusto. Bien, ¿qué hizo Paul Rand? Pues como tenía tal conocimiento del diseño, dijo, vamos a utilizar las formas, vamos a utilizar los colores y vamos a utilizar, ¿qué más? ¡Cucú! La tipografía. La tipografía es parte ineludible de la ilustración. Pero también otra cosa que veremos después con Bruno Munari, el garabato. Oh, ese gran desconocido y maltratado, el garabato, es el protodibujo, el principio, el germen de todo. Y hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque los niños transcriben y se comunican con cosas sencillas, no se complican la vida. ¿Y quién fue Paul Rand? El que dijo aquello de menos es más. Anda. ¿Os dais cuenta? Estaba todo pensado. Entonces, ¿qué hace? Con cosas muy sencillas, veis, la línea también es muy sencilla, los volúmenes, pues círculos. ¿Y aquí qué viene? El collage, con papelitos, como Leo Lionni. ¿Veis ahora cómo ya sabemos cada pieza de dónde viene, cómo todo va cuadrando? Estamos haciendo un álbum en nuestras cabezas, ¿verdad? Y los textos son muy sencillos, pero atención a lo que os decía de la tipografía como parte de la ilustración, ¿no? Sacarla de la caja de texto y convertirla en un elemento de interacción con el lector. ¿Veis? Es fantástico. Y los colores que utiliza, pues fantástico. Es divino, mira que sí ya. Y el teléfono rojo ya lo quisieran en el KGB. O sea, muy bien. Esto es Paul Rand. Chispas y cascabeles, esto es una delicia para los sentidos, de los pequeños, medianos y adultos. Recordad que estos libros también son de interés para los adultos porque son considerados piezas de diseño. Son parte de la historia del diseño. Buena parte de los grandes diseñadores tuvieron o hicieron inflexiones en el mundo de la literatura infantil, y eso lo podemos ver en libros como este. Bien, este es de Sendak. No quería traeros los monstruos porque todos estamos ya muy aprendidos, seguro que sabéis mucho más que yo de dónde viven los monstruos. Entonces quería traeros otro libro de Sendak para que vierais que además del álbum, que en el caso de Donde viven los monstruos es donde echó todo su potencial en la construcción de la doble página y demás, pues este es otro ejemplar único e irrepetible, y es teatro en el álbum. Sí, es una pieza de teatro. ¿Y quién es Jenny? Jenny era la perra que tenía Maurice Sendak y de la que vivía completamente enamorado. Sus ojos y su vida eran para Jenny. Pero Jenny un día le dijo, mira, ya me he hecho mayor,
y tengo que independizarme. ¿Por qué? Porque tengo que vivir mi propia vida, y en mi vida yo quiero ser artista. Sí, Morris, quiero ser artista. Y entonces Morris le construyó una obra de teatro, una representación para que ella se luciera. Y esa es Dídola, Pídola, Pom, Higgly, Wiggly, Pom, o Dop. Bueno, era muy difícil decirlo en inglés. También era un juego de palabras para que ellos estuviesen atentos. Aquí, Dídola, Pídola, Pom. Bien. ¿Qué hace Jenny en esto? Pues sí, funciona como esos sainetes, ¿recordáis cómo se construían? Que tenemos la imagen, el textito de intervención de teatro, lo típico de una pieza de teatro, pero dentro de un álbum. Y entonces voy a decir una frase que he estado machacando en mi casa toda la semana para no olvidármela. Pero ahí va, dice Jenny: soy un artista, me como una escoba cada día, los domingos 2, y son de salchichón, que es mi favorito. ¿Cómo con esto? ¿Cómo no vamos a perder la cabeza con algo así? Y entonces ella va a sus ensayos, ensaya que te ensaya, llega el día de la obra, se lía, en fin. Pero ¿qué pasa? Que Morris está encantado de la vida, porque él adora a Jenny por encima de todas las cosas. En realidad Jenny existió y vivieron juntos durante muchos años, y Sendak vivió un auténtico duelo a la muerte de Jenny. Tuvo más perros, pero no amó a ninguno tanto como era ella. Mirad, volvemos a una ilustración muy lejos de todas esas narrativas gráficas que hemos estado viendo hasta ahora. Esto es casi puntillista. El nivel y la calidad del dibujo de Morris Sendak pues queda se puede ver en un librito como este. Y el formato, pues ya veis, es para comérselo. Y aquí está Jenny actuando, dándolo todo. En lo alto del escenario. Bien, teatro. Claro, es que el álbum recibe mucho del teatro. ¿Os dais cuenta que cuando os he enseñado alguna de estas dobles páginas, lo que hemos visto es un escenario al que van a actuar diferentes personajes? Pues eso viene del mundo del teatro, también tiene que ver con el cine, el asunto del ritmo y la secuenciación, pero por eso os traje este Sendak, porque es Sendak en teatro. Claro, os decía, el más de lo más. 1945, sale Bruno Munari a comprar el regalo de Alberto, su hijo, y ¿con qué vuelve a casa? Con un cabreo. ¿Qué cabreo traía? Le parecía insolente, eso, otra vez. Hansel y Gretel, déjate ir, no quiero saber nada de todo eso. Yo quiero contar otras historias. Se encerró en su taller, cogió tijeras, papel, cartón y pegamento y puso a su hijo al lado. Y entonces se pusieron triqui, corta, pega, haz cosas. ¿Y qué construyó? La serie de 1945, un tesoro de la literatura infantil y juvenil y también del mundo del diseño, porque esto que era el libro objeto a lo loco, solapas, troqueles, cambios de papel, cambios de cartulina, meto papel transparente, translúcido, hago lo que me da la gana con todos los materiales que me da la gana, y allá donde coloque el texto esto no es importante. Vamos a jugar, a sorprendernos con el libro y a manipularlo. ¿Qué son? Libros para los 5 sentidos. No son solo para leer y ya está, no, son libros para los 5 sentidos. Entonces construyó una serie con 10 libritos, que la publicó Einaudi primero y después fue llevada, por culpa de la guerra, en los años en los que estábamos, fue llevada a Estados Unidos y tuvo un éxito arrollador, fue una locura, y poco a poco se han ido recuperando estos libritos gracias a la labor de editores como Corraini en Italia y aquí en España, que ha traducido buena parte de los títulos, Niño Editor. Bien, pues esto además, antes, en la primera edición, además de venir, de traer el libro, venían acompañados de un mazo de cartas para jugar al memory. Ya, eso ya no hemos llegado, pero es espectacular. A nivel de dibujo es espectacular, pero la creación del libro como tal es increíble, porque es inacabable también. Y aparte que porque introduce todos esos cambios que tienes que estar atento y que tienes que ir descubriendo por ti mismo. Bien, esta es la colección de 1945. Pero en el 56 llegó esto, que es La Gloria Bendita. Claro, ¿qué es esto? Nella notte buia, un paseo por la noche. De repente me decís, pero ¿cómo es posible que le eche tanta cara de hacer un libro entero negro para niños? ¿No os dais cuenta?
Estamos viendo un libro entero negro, solo hay una tinta que interviene, veréis. Y además hay una cosa aquí delante. ¿Qué es esto que hay aquí delante? ¿Qué es eso? Un agujero por el que voy a pasar de un lado al otro del libro. Todo el rato voy a ir de un sitio al otro, pero claro, de repente llega un momento en que ¡clap! Caigo aquí, se hace la luz. El papel ya no es negro, es una página translúcida. ¿Y qué está pasando aquí? Mirad, voy a pasarlas así para que veáis, ¿eh? A la compañera de allí también. ¿Qué está pasando aquí en estas páginas translúcidas? Van apareciendo cosas, ¿no? ¿Qué es esto, Photoshop? Añadir capa, ¿no? Ah, bien, pues ya lo había hecho Munari aquí. ¿Ves? Pongo página translúcida y voy añadiendo elementos sin alterar la imagen primera. Yo voy añadiendo y añadiendo. Y ahora cambio de nuevo de papel. Y me traigo esta cartulina offset gris a la que le meto este contraste con tintaza negra y un verde. ¿Y esto qué es? Estoy en otro espacio. Ya es de día. Esto es la neblina de por la mañana, ¿verdad? Amanece, hay bruma, ahora estoy por la mañana, voy paseando por el campo y ¡guay! ¡Cuidado! Hay un troquel aquí. ¿Y a dónde me lleva la prehistoria? Y ahora me caigo por este agujero de aquí. ¿Y a dónde me lleva? A otra parte de la prehistoria. ¿Y ahora qué hay aquí? Un murciélago reno o algo así, no sé lo que es. Da igual, pero ¿qué hay aquí? Otro. Y así un no parar. Y llego al final y sigue habiendo agujeritos porque hay troqueles y al final, ¿qué veo aquí de nuevo? La noche estrellada. La noche está estrellada, mañana va a ser buen día. Eso que dicen las madres también lo dice Munari en la última página. No os lo perdáis. ¿Qué hemos hecho? Un viaje en la niebla, un viaje a través del amanecer. ¿Y qué hemos hecho? Jugar. Disfrutar del paseo, saltando de un sitio a otro. No nos quedamos en el sitio y además somos libres para elegir a dónde queremos ir. Que yo voy de este agujero y no me apetece, pues paso 5 más. Cada uno hace lo que quiere con el libro y lo disfruta a su manera. Pero lo importante es que nos está dando un mundo de posibilidades para hacerlo. ¿Y con qué? Con la materialidad del libro. Estamos haciendo un álbum y construyendo y narrando una historia gracias a la multimodalidad del libro y a la materialidad. El hecho de cambiar de papeles simplemente nos está introduciendo información que refuerzan la narración de esa historia, ¿verdad? Bien, pues esto es una joya. Este libro está en castellano, en inglés y en italiano, publicado por el mismo editor que es Maurizio Corraini, de Italia, ¿vale? Bueno, creo que ya me he pasado de la hora total o algo. ¿Cómo es la hora ahora, Damián? 10 minutos. Ah, bueno, vale. ¿Deu? Sí. Ah, vale, bien, entonces sigo, me da tiempo. A ver, es que no sé, bueno, este es importante porque os decía lo de Tommy. No os he traído un libro de Tommy de los clásicos, de sus series de animales, o Los Tres Bandidos, que es imprescindible, entiendo que lo tenéis que tener sí o sí, porque eso lo dan cuando naces. Cuando naces te dan un Tres Bandidos, para que seas gente de bien. Entonces, como no he traído eso porque ya los conocéis, he traído Non-Stop. ¿Y qué es Non-Stop? Una pesadilla apocalíptica, casi, sí, es distopia. ¿Por qué? ¿Qué nos está hablando? Un futuro apocalíptico en el que no existe nada más que destrucción. No hay nada. Y diréis, ¿pero por qué hace este hombre esto, por Dios? Con todas las cosas que hay para contarles a los niños. Pues porque hay una cosa que decía Tommy, que os lo tenéis que grabar a fuego, y es que a los niños hay que darles la vida a saborear. Y a veces el sabor es un poco ácido, pero también hay que paladearlo, porque la vida es eso. Tiene tragos amargos y tragos dulces y no hay que evitárselos porque él es el que tiene que aprender a decidir y a sobrellevarlos. Entonces había una frase que es increíblemente necesaria y genial, que nos debíamos apropiar todos, adultos y niños, que es don't hope, cope. O sea, no te quedes esperando a que te caiga del cielo, chato, ponte las pilas y vete a buscarlo, ¿no? Eso es lo que nos estaba diciendo Tommy. ¿Qué es eso? Un mantra que fue parte de su vida todo el rato. Pensad en la vida azarosa que tuvo Tommy por culpa de las guerras y demás, yendo de un sitio a otro, siendo un niño exiliado, después en Nueva York todos los horrores que pasó. ¿Sabíais que él era uno de los escuchados por el FBI, Tommy Ungerer? Pues sí,
Lo escuchaban por el teléfono. Cuando levantaba el teléfono sonaba la radio con partidos de fútbol. Es que lo estaban espiando. Bien, ¿y qué quiso contarnos? Tommy se murió hace solo unos años. Hoy es su 90 cumpleaños, por eso he traído un libro de Tommy. ¡Viva Tommy Ungerer! Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí nos habla de Vigo, que es un personaje que se ha encontrado en un mundo devastado. Vosotros habéis oído hablar de la carretera de Cormac McCarthy, ¿no? Pues esto es igual, pero en infantil. Igual, así. Vigo es el personaje que transita, vagabundea por un mundo que está acabado, arruinado, exhaurido, no hay más. Y en estas, de que va por el mundo, se encuentra un graffiti en una calle que ¿qué dice? Don't hope, cope. Mirad cómo Tommy, conocedor del lenguaje visual, del mundo del diseño y del diseño de libros infantiles, añade un mensaje de tal categoría, y no lo hace en la parte del texto, lo hace en la ilustración. ¿Cómo qué? Como un graffiti. ¿Por qué? Porque es un lenguaje actual, un lenguaje que entendemos, un espacio de protesta, un espacio para dejar aquello que nos preocupa plasmado. Bien, pues lo hace ahí. ¿Y qué le ocurre? Que se encuentra con un pequeño ser indefenso que se llama Poco. ¿Y qué tiene que hacer? Salvarle, porque ya no hay nada para nadie. Así que se junta con Poco e intenta llevarle más allá de donde está todo este horror. ¿Veis qué mundo lleno de ángulos, lleno de tuberías? ¿Qué es esto? Un no lugar. ¿Os dais cuenta? El no lugar de la carretera de Cortázar, donde había el atasco. Allí mismo estamos, pero en esta ocasión hay tubos, columnas, un paisaje como muy industrial, muy frío, que podría ser cualquier parte, la nada. Bien, pues vaga con Poco, hasta que consiguen apartarse y llegar a un mundo que pinta que puede ser un poquito mejor. ¿Y por qué puede ser un poquito mejor? Porque hay una tarta. ¿Recordáis la tarta de Charlie? ¿Os dais cuenta? Estos símbolos, este mundo, este lenguaje de la infancia, vale, nos ha llevado por un paseo apocalíptico y por la destrucción, pero nos está diciendo que ¿qué hay? Por venir. Eso es muy bonito. Y este libro fue el último libro que se publicó y que fue una vez que él había muerto. Non-Stop se llama. Apenas tiene texto, pero es espectacular. Espectacular. Es el Tommy más fuerte y más salvaje. Hasta el último momento quiso dejar claro cuáles eran sus intereses por la infancia y cómo debía cuidarse a la infancia. Y hasta el último momento estuvo insuflando ánimo ahí al personal. Bien, esta no os la pedíais perder. ¿Qué son las máscaras? Porque os he enseñado algunos sin palabras, os he enseñado formato con las dos tintas, os he enseñado los libros de contemplación. ¿Qué es esto? Antonio Ladrillo es un artista contemporáneo, pero que hace sus inflexiones en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Ha publicado con Fulgencio Pimentel, con Silonia, en fin. Y este es uno de mis libros favoritos de Antonio Ladrillo. ¿Por qué? Porque no es nada. Es simplemente un aparentar. A mí me parece que en vez de mandar tantos emojis deberíamos llevar este libro y poner así, ¿no? Para comunicarnos con la gente. Porque dicen en el libro de la historia de las máscaras que las máscaras no sirven para ocultarnos, sino para enseñar lo que queremos ser. ¡Ah, amigas! No están tapando lo que somos, están adelantándole al de enfrente lo que podemos llegar a ser. Cuidado. Entonces este libro es perfecto, no solo para interactuar, sino también para comunicar. ¿Os dais cuenta de que es un lenguaje digital, pero que en el fondo, si no hay mano, es analógico? Es una mezcla de los dos mundos en un librito. Y además todos los niños conocen ya el movimiento emoji, obviamente. Bien, es un libro de expresión que no pretende ser un libro de sentimientos. Aquí estamos totalmente en contra de los libros de emociones, sentimientos y demás vaguedades del alma. No es necesario. Los sentimientos están en las historias y las emociones son las que despiertan en el lector. Hasta ahí lo tenemos que tener claro. Entonces no tenemos que decir que es un libro para pasárselo bien, o de risas, o de carcajadas, o de caras divertidas. No, es un libro que nos puede ayudar a mostrar nuestros estados de ánimo, pero que no tiene esa pretensión. ¿Para qué sirve este libro? Para jugar.
No nos olvidemos de ese niño del que hablábamos al principio. Tenemos que seguir jugando hasta el final. ¿Cómo vamos? ¿Más o me paro? Ya está. ¿Estamos? ¡Oh! Ahora tenéis que hacer preguntas y entonces yo estoy aquí para contestaros a todo lo que os apetezca, ¿eh? Y os puedo contestar con libros también. Así que soy todo oídos, contadme. Yo ya he hablado mucho rato, no os vayáis a quejar, ¿eh? Vale, venga, otro, venga, vamos a echar otro. Venga, ¿qué os apetece más? A ver, tengo tetas de media vaca, tengo museum, tetas, pero tetas sí que lo decís porque como es tetas os parece así, pero sí, pero, bueno, voy a contar dos, Damián, con tu permiso. Bien, entonces, esto es una maravilla. Esto se llama Andrea Antinori, un autor actual, os he traído, un ilustrador actual. ¿Y qué hace Andrea Antinori? Os decía, uno de los géneros dentro del álbum es el sin palabras, ¿verdad? ¿Por qué funciona también el sin palabras? Porque en realidad es el mejor de los puentes entre el cine y el mejor de los puentes entre la novela gráfica y el libro infantil. El álbum sin palabras, pues eso, seguimos simplemente las imágenes y nos montamos nuestra propia película. ¿Y qué hace? ¿De qué nos habla Andrea Antinori? Probablemente lo conocéis, hay un librito en la librería que está puesto ahora en la selección que ha puesto Damián y los compañeros, que es La entrada de Cristo en Bruselas. ¿Conocéis ese libro? Si no lo conocéis, todos fuera, ya os lo digo, ya no os doy más libros, porque eso es único e irrepetible. No se va a volver a hacer un libro como eso, que es la visita del propio Cristo que viene en burro, atravesando montañas, desiertos y de todo, para llegar a Bruselas y comerse una paella. Y todo esto sale de un cuadro de Ensor, de James Ensor, ¿vale? O sea, no es poca cosa, ¿entendéis? El nivel de creatividad de ahí ya lo dio todo. Por mí, Andrea Antinori podría jubilarse, Bien, entonces, ¿qué hace Loranger? Pues nos habla de la sostenibilidad y del medio ambiente, y me diréis, qué rollo, Pío, después de todas estas cosas estupendas que vimos, y yo os diré, sí, pero no lo va a hacer de cualquier manera, claro, es interesante, porque siempre nosotros como adultos tenemos la manía de ceñirnos a una parte de la historia, ¿no? Nos cuentan, ahora que estamos en esta época de fake news y todo esto, nos cuentan la historia desde una parte y ya nos convence y nos decantamos a muerte porque no sé qué, claro, a nosotros siempre nos han contado la historia, de que el perrito tiene que ir a la calle a hacer pipí y todo esto, y que está muy bien, que somos muy cívicos y todo esto, pero ¿alguien nos ha contado la historia de cómo se sienten los árboles? Meaos, porque es así, maltratados, claro. ¿Y qué hace cuando alguien se siente maltratado? Y meao, ya no te quiero contar, meao, ¿qué hace? Pues mirad. Estaba el naranjo tan campante, que llega uno y le empieza a cortar la copa. Y dice, uy, no podía quedarse en casa, no. De repente la oruga no sé cuánto se come un trozo de rama. Dice, no podían quedarse en casa, pero atención, llegó este. Mal asunto, mal. Esto no puede seguir bien. ¿Qué hace? Mearse en el tronco. ¿Y qué le pasa al árbol? ¿Qué dice? Hasta aquí. Estoy hasta la copa, no puedo más, esto se va a acabar. ¿Y qué hace el árbol? Comenzar una persecución muy seria, que no va a acabar bien, os lo digo, porque en la literatura no todo tiene que acabar bien, Entonces el árbol empieza a rebotarse contra todos aquellos que se han molestado en molestarlo a él durante toda una vida, y se cabrea. Se cabrea mucho, escupe orugas por esa boca y además va a mojar al perro porque está harto de ser el que siempre recibe las gotitas, ¿entendéis? Y entonces llega el policía, como siempre, la policía, entonces, no hay problema, llega la policía, se lía. Entonces, aquí, guardia urbana, dice, cuidado, ¿tú qué le vas a hacer? Árbol, y le dice, árbol, espérate, atención, empieza la gorda, porque viene la policía, va en coche, va en coche, subieron y bajaron montañas, corrieron por todas partes, incluso por encima de los edificios, la persecución no tiene límites, ¿entendéis? Porque las cosas tienen que estar como tienen que estar. Aquí el que pone el orden es el policía, ¡ja! Mirad.
Fueron todos al metro, bajaron todos, pero bueno, en esta escena del metro es genial porque está ET, no me preguntéis por qué, pero también está ET, ET, es muy importante en esto, bueno, una jirafa y ET, hay que decirlo. Después se van en avión, o sea, todos los medios de transporte posibles para una huida, como cuando Roldán abandonó el país. Bien, y entonces, si el árbol está tan saturado, si la vida lo trata así, ¿qué quiere el árbol? Paz y tranquilidad. Bahamas. ¿Entendéis? ¿A dónde se fue el árbol? A las Bahamas, tan tranquilamente, y todos los demás siguieron con su vida, sostenible, claro, muy sostenible. ¿Y ahora quién viene a dar por saco? La paloma, llega la paloma que también viene con jardinera. Imaginaos la persecución que viene después, ¿no? Bien, aquí. Un álbum sin palabras y humor. Muy importante, la ironía, el sentido del humor nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades, no solo las lectoras, también las expresivas, y a nuestra manera de poder ver la realidad con otros ojos, de otra forma, y asimilar que tenemos la capacidad de ver mundos posibles. Es muy importante, basta ya de buscar historias que sirvan para. Disfrutemos de las historias que son simplemente para divertirnos. Eso es lo interesante. Y si después de ahí sacamos otras lecturas, pues cada cual. Pero en principio no vamos a pedirle a un mediador o a un prescriptor que nos dé una para dejar los pañales. No, eso se hace con tiempo. O una porque mi hijo está de cumpleaños y como cumple 3, quiero que tenga el dibujo del cumpleaños, 3 velitas en la tarta. No, eso no existe. No existe. Esto no funciona así. Disfrutemos de la literatura, pero a través de sus historias. No la condicionemos a ser una herramienta para. Leamos para disfrutar, por el mero placer de disfrutar, que ese es el propósito de la buena literatura y de las historias que duran toda la vida. Y cualquiera de los que hemos visto aquí son de esas historias. Me voy con este. El taxi. ¿Qué me está pasando aquí? Bueno, no pasa nada, me he enterado de que hoy hay un bailecito en la Ciudadela y voy a coger un taxi para que me lleve. Y entonces llega el taxi y para la mujercita que va divina, porque van todos los del hogar de mayores y entonces van a quedar allí para echarse un pie. ¡Hala! Allá vamos, a la Ciudadela. ¡Para ahí! Que tengo que ir a perseguir uno que me ha robado no sé qué. Se va llenando el taxi. ¿Os dais cuenta que se nos va llenando el taxi? Pero aún hay más. También hay ejecutivos agresivos que se piensan que por ir tan trajeados los para rápido. Tú para atrás, venga, al taxi. ¡Ah! ¿Y este? ¿Quién es este? Un enamorado de la vida. ¿Quién si no iba a ir con un ramo de flores por la calle? Claro, si había un policía que buscaba un ladrón, oye tú, qué casualidad, en el mismo taxi han calado los dos. Aquí lo llevas, también hay sitio para el ladrón, pero no estamos todos. La profesora se cansó de dar clases, dice que venga a dar clase el director del colegio. Yo me voy a las Bahamas con el de Loranger, con el libro de Antinori, ¿comprendéis? Y los alumnos y los padres, las afas, diciendo, desgraciada, tienes que volver. Y ella dice, no, es verano, son vacaciones, voy a poner mi cuerpo al sol. Bien, ¿estas quiénes son? Madres. ¿Cómo son estas madres? Están cabreadas hasta las cejas, son obreras. Y hay un patrón que las está vacilando y dice, ni hablar, ni hablar. Allá vamos a montar un piquete a la fábrica de Pac Otilla. Pac Otilla, nada menos. Mirad cómo va el taxi. No nos cabe un perejil, no nos cabe, pero aún hay más, que vienen los del circo, la banda de música y atención, regalito, la pasajera viene con un guisante en la panza y dice, paren, paren, y dicen, sí, vamos a parar, pero como paremos explotamos, no paréis, dicen los de atrás, y el taxista diciendo, no, es que tengo que parar, es que es mi obligación y tal. Entonces, claro, un conflicto, se paran, se sube, felicidades por tu primer hijo, nació en el taxi. ¡Ah! The Big Bang, la gran explosión, ahí están todos, claro, ya iban 51. Cuando ese guisante salió eran 52. Eso no está permitido por ninguna ley ni por la DGT. Claro,
Entonces, es un cuadríptico. A ver cuándo veis un cuadríptico en un álbum, ¿eh? Solo por esto teníais que estar todos aplaudiendo como foquitas. Bien, y entonces, ¿cómo acaba la historia? La mar de relajada. La mar de relajada, porque esto, además de ser un cuento acumulativo en el que aprendemos a contar, es un libro que nos habla de la paciencia, aquello que nos dicen siempre de la prisa mata, y lo bien que se está cuando uno está tranquilo, no tiene que pensar en nada y puede tener los pies a remojo. Eso es gloria bendita. Quiero deciros que, aunque no lo veis desde ahí tan cerca, el chofer del taxi, cuando ha caído del taxi tras la explosión, está impertérrito, en la misma postura que ha estado dentro del taxi durante todo el viaje. Y eso no lo puede conseguir cualquiera, Así que no dejéis de subiros a un taxi porque no sabéis lo que os espera ahí dentro. Por mí, damos por concluido el Diumenge al Pati. Muchas gracias por venir. Espero que leáis muchos álbumes, o aunque no lo hagáis, por lo menos que el próximo que caiga en vuestras manos ya tenga algo de lo que hemos visto esta mañana. Salud y buenas lecturas a todos. Os dejo los libritos por si queréis verlos, pero están todos en la librería. Y aquellos que no estén y que queráis, pues ya sabéis que tenéis a unos libreros estupendos que sacan libros de donde están escondidos, allá sean los confines del planeta. Acordaos de que tenéis que usar a vuestros mediadores.